Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Y vamos a continuar nuestro estudio en 1 Corintios en el capítulo 12. Este es el capítulo tan interesante que nos toca estudiar en estos días. Hemos estado, pues ya también varios estudios en este pasaje y hoy vamos a continuar en este capítulo 12 de 1 Corintios. Y vamos a ver algunos aspectos que Dios nos deja con mucha claridad acerca del servicio a Cristo. Cómo Él anhela que cada uno de nosotros sea participante en ese servicio a Cristo. Y gracias a Dios que a través de su palabra nosotros podemos comprender cuál es realmente su plan, cuál es su voluntad en cuanto a la vida del creyente, la vida de sus hijos, dando pues su vida en servicio al Señor. Y a veces pensamos que si nosotros no somos misioneros en algún país extranjero o quizá pues no estamos al frente en algún lugar compartiendo un mensaje de la Biblia, pues entonces no podemos ser usados por Dios. Pero evidentemente en las Escrituras nosotros encontramos que esto es muy distinto a lo que realmente Dios planificó. Él anhela que cada uno de nosotros sea parte de esa obra del Señor, y para esto Él mismo ha diseñado que cada uno de nosotros ocupe una posición. Esa posición es Él el que determina cuál es la posición que vamos a ocupar. Y conforme a esto, Él también, estamos aprendiendo en este capítulo 12, nos ha dado esos dones necesarios para poder llevar a cabo la tarea. Cuando hablamos de dones, generalmente se produce mucha confusión. Creo que es evidente que vivimos en un tiempo donde hay muchísima confusión en cuanto a este tipo de temas, y esto ha causado que muchas veces nosotros hagamos a un lado nuestros ojos o nuestra mente acerca de los dones espirituales, como vamos a ver que el apóstol Pablo los llama, pero debemos entender que Dios a cada uno de nosotros, derramando su gracia por medio de Jesucristo en nuestras vidas, nos ha dado su Espíritu. Y al darnos su Espíritu, Él nos ha dotado con algún don, es decir, alguna gracia de Dios en nuestras vidas, que Él anhela usar como parte de su obra. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en este pasaje, y hasta ahora pues hemos empezado ya a ver algunos aspectos que creo que vale la pena que empecemos repasando. Pero antes de avanzar e ir al texto, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en lo que hoy vamos a compartir. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, esta oportunidad que hoy tú nos das de meditar nuevamente en tu palabra. Agradecerte, mi Dios, que tú nos des la libertad de poder reunirnos y estudiar, Señor, tu palabra. Y queremos pedirte, mi Dios, que seas tú quien a través de tu Espíritu nos enseña, nos guía y nos permite, Padre, ser edificados para vivir para ti, para servirte. Permite, Señor, que pues por medio de tu palabra seamos llevados, mi Dios, hacia tu voluntad. Y dispón tú nuestros corazones, Padre, para apropiar tu mensaje conforme a lo que tú diseñaste. Guíanos hoy, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues vamos a ir entonces a 1 Corintios en el capítulo 12 y vamos a empezar a ver ahí algunas de las cosas que ya hemos estudiado, pero pues como hemos dicho tantas veces, a menos que estudiáramos toda la epístola de una sola vez, tenemos que repasar, ¿verdad? Porque si no, pues nos perdemos en cuanto a lo que hasta este momento hemos visto. Y vimos en los primeros versículos, quiero leerles desde el 1 hasta el 6, que decía lo siguiente: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús.
y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hasta aquí vamos en nuestro estudio, y estos 6 versículos ya nos han llevado 2 reuniones, 2 estudios. Bueno, pues simplemente vamos a recordar algunas cosas. Vimos en los primeros versículos que Dios nos deja claves, digámoslo, ¿no?, para poder identificar aquellas cosas que provienen de Dios. Y Él nos enseña esa diferencia al hablar de cómo ellos eran llevados a los ídolos mudos. Y en todo lo que estudiamos en su momento veíamos que todo aquello que proviene de Jesucristo, todo aquello que el Espíritu de Dios está produciendo en el corazón del creyente, nunca lo va a llevar a la idolatría. Nunca lo va a llevar a la adoración, no solamente de imágenes, podríamos decir, o dioses ajenos, sino que tampoco le va a llevar a la adoración de personas. Cuando es la obra del Señor llevándose a cabo en el corazón del creyente, el que va a ser glorificado es Jesucristo. Y Él va a llevar nuestros ojos hacia Cristo, va a llevar nuestro amor y nuestra fidelidad hacia Cristo. Vimos cómo el Señor Jesucristo mismo dijo, hablando del Consolador, es decir, del Espíritu Santo, Él me glorificará, ahí en Juan 16. Y todo lo que Dios produce entonces en la vida del creyente por medio de su Espíritu, nos va a alejar de la idolatría, nuevamente, hacia algún objeto o hacia alguna persona, y por el contrario nos va a llevar a someternos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Jesucristo debe ser exaltado en la vida de todo aquel que está siendo movido por el Espíritu de Dios. Y esto también nos provee, como vimos en su momento, otro principio. En muchos círculos, aunque se identifican con el cristianismo, el nombre de Jesucristo no es exaltado. Hay personas que son exaltadas por encima de Él, o de cierta forma ciertos maestros que han vivido en la antigüedad o en nuestros días, que son exaltados por encima de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad de su palabra. Esto no puede provenir de Dios tampoco, porque todo aquello que proviene del Espíritu de Dios va a glorificar y exaltar por sobre todas las cosas el nombre de nuestro Señor. Bueno, eso vimos en nuestro estudio cuando empezamos este capítulo. Luego vimos acerca de cómo los dones, como nos describe estos versículos 4 y 5, 6, involucran toda la Trinidad de Dios. Se nos menciona acá que el Espíritu de Dios es el que nos dota de un don. Y hablamos en su momento, hoy vamos a hablar un poco de esto también, cómo todas las personas, todos aquellos que a través de la fe hemos venido a Cristo, hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Hay una enseñanza que a lo largo de los años se ha hecho muy común, y es el separar el venir a Cristo y el ser bautizado por el Espíritu. Bueno, la Biblia nos enseña que esto es un mismo acontecimiento. Y vamos a ir hablando poco a poco de esto cuando lleguemos al versículo 13. Pero también vimos entonces que es el Señor Jesucristo el que decide en qué posición nos pone. Esto decía en el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra ministerios es servicios, es decir, hay diversidad de maneras en las que el creyente sirve a Cristo, pero su Señor es el mismo. Y Él es el que decide en qué área nos usa a cada uno de nosotros. Y como vimos en el último versículo, el 6, el poder proviene de Dios. Es Dios mismo el que da su poder y el que proyecta los dones de aquellos que por medio del Espíritu han sido dotados y en la soberanía de Jesucristo han sido posicionados para entonces glorificar el nombre de Dios. Bueno, estoy tratando de resumir lo que nos tomó más de 2 horas estudiar, ¿verdad? Pero la idea es retomar desde el versículo 7 y vamos a ir al versículo 7. Y dice lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A ver, este es un versículo que a mí me parece muy importante y debemos entender que el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia de Corinto allá en el primer siglo, alrededor del año 50-57 después de Cristo. Él está escribiendo a estos creyentes que, como vimos, en su momento estaban llenos de dones. En 1 Corintios capítulo 1 nosotros leemos, vamos a recordarlo, 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 7, Él les había dicho lo siguiente: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban manifestando estos dones que evidentemente el Espíritu de Dios les había dado. Como hemos hablado y lo seguiremos hablando, debemos hacer la diferencia del tiempo.
Hay dones que en su momento eran útiles para la obra de Dios y que no tiene sentido que hoy en día Dios los manifieste. Eso no quiere decir que Dios no es poderoso para seguir manifestando sus dones. Es simplemente que Él nos dota conforme a la necesidad del tiempo en el que nosotros vivimos. Y debemos recordar que una gran diferencia es que nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, completa. Estos creyentes en Corinto no tenían el Nuevo Testamento y habían muchas cosas que entonces Dios estaba permitiendo como un testimonio de quien traía la verdad de Dios. Pero, acabamos de leer que ellos estaban llenos de todo don espiritual. Sin embargo, si vamos al capítulo 3 y recordamos lo que el apóstol Pablo nos hace ver de esta iglesia en Corinto, leyendo el versículo 3, nos dice lo siguiente. 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué es importante que nosotros recordemos esto? Porque debemos entender que la manifestación de los dones no era un sinónimo de una vida espiritual. Esto no quiere decir que no tenían el Espíritu. Si no lo hubieran tenido, no hubieran sido parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Ellos estaban en Cristo y por lo tanto el Espíritu de Dios moraba en ellos, pero andaban carnalmente, es decir, guiando su vida según sus pasiones y deseos. Es lo que el Señor nos enseña. Esa vida en la carne, como leímos acá, estaba produciendo celos, contiendas, disensiones. En su momento vimos cómo esto estaba dividiendo la iglesia de Corinto. Y todos estos dones de los cuales Dios les había dotado no estaban siendo usados, como leímos en el versículo 7 de 1 Corintios 12, decía, para provecho. Creo que es muy similar a lo que pasa hoy en día, lastimosamente, dentro de las iglesias. Es decir, cuando digo iglesia me refiero a todo el cuerpo de Cristo, todos los creyentes alrededor del mundo, ¿verdad? Y la idea es comprender que hay una gran necesidad. Y la necesidad es que aquello que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu sea usado en nuestras vidas, sometiéndonos a Cristo. No andando en la carne, sino todo lo contrario, andando en el Espíritu. Viviendo en esa intimidad con Cristo, sometiéndonos constantemente a Él, sometiéndonos a su voluntad, para que entonces haya un provecho para todos aquellos que están buscando al Señor. El error que los corintios cometían es que este provecho que ellos estaban buscando, y ese término en 1 Corintios 12:7 significa realmente para bien común, ellos estaban tomando ese provecho pero para uso personal. Realmente el provecho que ellos estaban buscando era para sus vidas. Y esto estaba causando muchas divisiones, estaba causando, como vimos en su momento, ese sectarismo, digámoslo, dentro de la misma congregación. La voluntad de Dios nunca es esta. La voluntad de Dios es que su Espíritu nos una. Y este bien común debe edificar a los creyentes, no dividirlos. Debe unirnos, no separarnos. Nunca fue la voluntad de Dios que los dones espirituales causaran división, o como lastimosamente lo vemos hoy en día, clasificación de creyentes. Hay muchos lugares en donde vemos que según las cosas que las personas manifiestan, digámoslo de una manera sobrenatural, entonces se les clasifica en cierta sección de categorías de creyentes. Nunca fue esa la voluntad de Dios y por supuesto que esto no es lo que Dios anhela en nuestras vidas también. Todo lo contrario a esto, los dones son dados a los creyentes por el mismo Espíritu para servir al mismo Señor y como vimos, proyectados por el mismo Dios para que haya unidad. Es la unidad de los creyentes la que Dios diseñó. Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer acá algunos versículos que vamos a solamente a meditar en lo que nos corresponde por el estudio de nuestro pasaje de hoy. Poco a poco vamos a ir ahondando más también en Efesios capítulo 4. Es un pasaje que nos habla mucho también acerca de esa vida en el Espíritu, o digámoslo así, la manifestación de los dones del Espíritu. Vamos a leer por el momento solo del 7 al 12. Dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este pasaje ya lo vimos anteriormente. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, yo creo que al leer un pasaje como este, estamos tocando un tema, como les decía al principio, bastante controversial, ¿verdad? Hay muchos hoy que son dados a llamarse apóstoles o a ponerse un título que de cierta forma les trae cierto reconocimiento a sus vidas. Debemos entender, como en su momento lo vimos en 1 Corintios 9, que ese término apóstol aplicado como en el Nuevo Testamento se aplica, realmente no existe hoy en día. Es decir, aquel que era llamado apóstol bueno, vamos a 1 Corintios 9 para recordarlo, ¿no? A veces es necesario el volver a estos versículos. Versículo 1, el apóstol Pablo está hablando de su propia vida, debido a las divisiones que habían. De cierta forma, él hace ver que él ha dejado a un lado sus derechos como apóstol con tal de dar testimonio de Cristo y vivir en esa gracia de Dios. Pero dice el versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Una de las cosas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, si vamos a Hechos capítulo 1, lo vamos a leer, es que aquellos que eran designados o llamados apóstoles, y era el Señor mismo el que lo había hecho, debían estar o debían haber estado en los momentos en los que el Señor enseñaba, debían haber visto al Señor. El apóstol Pablo lo vio cuando, después de haber resucitado, el Señor Jesucristo se le apareció y le enseñó la revelación del Evangelio de Jesucristo. Son cosas que también hemos visto en 1 Corintios 15. Pero ahora vamos al capítulo 1, les decía, vamos a leer acá el versículo 21 y 22. Ellos están, me refiero a los apóstoles, están buscando quién va a ocupar el lugar de Judas. Y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y aquí podemos ver simplemente aquellos requisitos que son imposibles de cumplir hoy en día. No hay un propósito para esto. La palabra de Dios está escrita, nos ha dejado completa su revelación a través de las Escrituras. No necesitamos nuevas revelaciones, por lo tanto, esta posición de apóstol, pues simplemente no tendría sentido que hoy nosotros declaráramos o exigiéramos que se nos permitiera que existiera. Realmente no tiene sentido, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema de nuestro estudio, vamos a Efesios 4 porque creo que nos desviamos un poco. Y vamos a ponerle atención al versículo 12, en donde nos dice cuál era el propósito, o cuál es más bien el propósito de estos dones que Dios concede. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos un propósito triple realmente, por lo cual Dios concede estos dones a sus hijos. Primero dice, la primera parte del versículo, a fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar podría ser traducida equipar. Y lo que Dios hace es equipar a los creyentes para su obra. Es bien importante que nosotros entendamos que no hay nada en nosotros de forma natural, es decir, en nuestra naturaleza humana, que Dios pueda usar. A veces pensamos que no es así, a veces terminamos jactándonos mucho de aquellas habilidades que nosotros pensamos que Dios puede tomar y usar en nuestras vidas, pero debemos entender que todo proviene del Señor. Es Él el que nos equipa, es Él el que nos ha dado todo lo necesario para usarnos. Y cuando digo para usarnos, quiero que todos ustedes se vean incluidos. Hay un gran daño que se hizo a lo largo de la historia de la Iglesia cuando se separó, llamémoslo así, al clero de los laicos. Realmente todos nosotros en Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, somos llamados a servir a Cristo y debemos vernos incluidos en esto. Y cada uno de nosotros ha sido equipado por Dios para su servicio. Pero también dice, regresemos al versículo 12 de Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. Es decir, cada creyente es un testigo personal de Jesucristo. Su propósito es equipar a los creyentes para producir ese fruto que atraiga a otros hacia Cristo. A veces nos olvidamos de esto y como les repito, se los dije hace un momento,
Muchas veces hacemos a un lado todo esto de los dones espirituales por la confusión que existe. Pero si vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, creo que es un versículo muy sencillo que nos hace comprender para qué es que Dios da ese poder a sus hijos por medio de la presencia del Espíritu. Hechos capítulo 1, en el versículo 8, el Señor Jesucristo, cuando va a ascender al cielo, les dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les dice: recibirán poder. ¿Para qué era este poder? ¿Para llenar lugares o edificios? No era para esto, era para ser testigos personales de Jesucristo. De eso se trata. Nosotros somos incapaces de ser testigos de Cristo. ¿En qué sentido? No podemos reflejar algo que nosotros no somos. Sin embargo, Él, a través de su presencia en nuestras vidas, nos equipa para que nosotros seamos sus testigos, para que esa luz de Cristo se manifieste en nuestras vidas y entonces otros puedan venir al conocimiento de Cristo. Vamos a Juan capítulo 1, recordemos lo que se nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer dos versículos. Primero el versículo 5 y luego el versículo 9. Fíjense cómo se nos dice, es de la persona de nuestro Señor Jesucristo que se nos habla. Y dice lo siguiente, Juan capítulo 1, versículo 5 y versículo 9. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es nuestro Señor. Y cuando nosotros leemos el propósito por el cual Él envió a aquel precursor, es decir, a Juan el Bautista, se nos hace más sencillo quizá comprender qué es lo que Dios anhela en nuestras vidas. Un poco más adelante vamos a leer nosotros en el versículo 7, un poco antes, en el versículo 7, está hablando de Juan el Bautista, dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Para eso nos ha equipado el Señor, para que nosotros seamos testimonio de la luz. Ese es el propósito. Ahora, hablando del pasaje que estamos estudiando, 1 Corintios 12, 13 y 14, eso es lo que estamos abordando en estos estudios, ¿necesitamos nosotros portentos sobrenaturales para manifestar esa luz de Jesucristo? Yo quiero decirles un rotundo no. No en el sentido que hoy se presenta en muchos medios. Aquello sobrenatural que el mundo necesita ver es una vida transformada. Es una vida que manifiesta el fruto de Cristo. A veces prestamos demasiada atención a las cosas sensacionalistas y nos olvidamos de la vida verdadera que Cristo quiere formar en nosotros. A veces los dones llaman tanto la atención, pero se olvidan aquellas virtudes del fruto de Cristo. Como Gálatas 5 nos describe: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Son cosas que Cristo manifiesta en nuestras vidas como su carácter, y estas dan testimonio de la luz. Muchas veces el testimonio de Cristo es tropezado por la falta de estas virtudes cristianas que solamente el Señor puede formar en nosotros. El propósito de Dios es que nosotros entendamos: Él nos ha equipado. Y al equiparnos, Él anhela que seamos testigos, que seamos útiles para el ministerio, es decir, al servicio de su obra, que seamos testigos de Cristo. Regresemos a Efesios 4, ahí estamos, ¿verdad? Efesios capítulo 4, en el versículo 12. Hemos visto dos partes de este propósito triple: equipar y producir, y vemos el tercero, dice la parte final del versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa edificación del cuerpo de Cristo no solamente se trata de ganar a los incrédulos, es decir, obviamente nosotros no podemos ganarlos, es el Señor el que lo hace. No solamente se trata de presentar a Cristo para que las personas vengan a Cristo, es decir, para que los incrédulos vengan a Cristo, sino también se trata de ayudar a los creyentes a crecer. Este es el plan del Señor, este es el propósito de Dios. Él nos equipa para producir y suple lo necesario para su obra. Y todo esto lo hace a través de la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Con este propósito triple es que Dios ha dado dones a sus hijos. Cuando hablamos de dones, no olvidemos esa palabra, ¿verdad? Gracia.
Es un don de gracia el que Él nos ha dado. No es algo que nosotros merecemos, no es algo que nosotros alcanzamos. Por eso es que regresemos a 1 Corintios, capítulo 12, ¿sí? Vamos a ir al versículo 11, nos vamos a brincar algunos versículos y ya vamos a regresar a los otros. Vamos al versículo 11, donde entendemos que Él es el que decide. Dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Es el Señor el que decide. No somos nosotros, ¿verdad? Es el Señor el que decide lo que nos da. Esa capacidad que Él pone en nosotros por su gracia. Me refiero a capacidad para el servicio, no para glorificarnos a nosotros mismos o para jactarnos de algo. Es todo para glorificar el nombre de Cristo, pero debemos reconocer, es Él el que nos da la gracia de poder ser siervos suyos. ¿Para qué? Para ser ejercitado en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo, como vemos en este pasaje. Y Dios quiere usarnos en esa posición que Él nos ha puesto, y para eso nos ha dado ese don de gracia. Es un don de gracia, se los vuelvo a repetir, porque no es ganado, no es merecido. No es algo que yo puedo desarrollar. Y esto es algo que debe quedar muy claro. Hay muchos lugares o muchos medios en donde hay cursos para desarrollar un don sobrenatural. Es que si yo lo puedo desarrollar con mi intelecto, entonces ¿será que Dios me lo dio? Debo entender que no es así. Es algo que Dios decide darme soberanamente y es por su gracia, no por mi capacidad ni por mi insistencia. El don es el medio por el cual entonces los creyentes pueden servir a Cristo, pero también pueden servirse unos a otros, y es parte de lo que Dios anhela. Ahora, antes de empezar a ver esta lista de dones que Él menciona del versículo 8 al 10, yo quiero hacerles ver algo sumamente importante. Por eso leímos al principio acerca de la condición de esta iglesia. Ellos estaban llenos de dones, pero eran creyentes carnales. Y lo único que esto estaba haciendo era que sus dones espirituales causaran división en vez de unirlos. Es bien importante que nosotros entendamos que en cualquier área de nuestras vidas, o más bien en cualquier área de la obra del Señor que Dios quiera usarnos, nosotros debemos depender completamente de Él. Y debemos buscar caminar en intimidad con Cristo. Debemos reconocer nuestra necesidad y someternos a Él. Vamos a leer algunos pasajes que nos hacen ver nuestra necesidad. Primero vamos a 1 de Pedro, en el capítulo 4, y leamos acá en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Fíjense cómo el Señor nos menciona esto. 1 de Pedro, capítulo 4, en el versículo 10, nos habla de esa necesidad de ser fieles. Bueno, leamos el versículo. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero ¿cómo podemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios? La única manera es que Cristo tenga control, no nosotros. Debemos entender ese antagonismo que existe entre mi carne y el Espíritu, entre lo que yo soy y lo que Cristo quiere que yo sea. Es por eso que el Señor Jesús lo dijo con toda claridad. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Si seguimos siendo nosotros, entonces ya no es Cristo. Tome su cruz cada día y sígame. No mi voluntad, Señor, la tuya. Es sumamente importante que reconozcamos nuestra necesidad. Yo debo someterme, debo morir para que Cristo viva. Y esto me debe llevar a caminar en santidad con el Señor. Vamos a 1 de Juan y veamos cómo el apóstol Juan nos lo dice o nos lo pone de una forma muy gráfica. Leamos primero los versículos 5 al 7 del capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Esto nos habla de comunión y nos habla de esa intimidad con el Señor. Dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. A ver, una pausa ahí. Es muy claro, ¿verdad? Él es luz y Él no puede vivir en comunión con el pecado. Él no puede vivir en comunión con aquel que vive en pecado. Ahí debemos empezar a observar nuestra necesidad. Anhelo ser un fiel administrador de la multiforme gracia de Dios. Debo andar en la luz como Cristo es luz. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Hay un conflicto cuando yo pretendo servir a Cristo, pero mi vida no está andando en luz. Creo que lo podríamos decir de una forma muy sencilla. Cuando yo retengo el pecado en mi vida, estoy consciente de él, no lo confieso, pero pretendo servir a Cristo, entonces no puedo ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Porque voy a ser yo, en mi capacidad, no la luz de Cristo en mí, no el poder de su Espíritu en mí. Voy a ser yo quien a través de mi esfuerzo voy a intentar suplir lo que realmente Dios debería estar dando. Es por eso importante leer un pasaje como este. Leamos el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. A ver, la idea de leer este pasaje solamente es traer a nuestra mente esa necesidad de vivir en comunión con el Señor. Este pasaje nos enseña algo maravilloso. Creo que todos conocemos el versículo 9, o lo hemos escuchado más de alguna vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La necesidad de nosotros como creyentes es mantener abierta esa comunión con Cristo. Y esto requiere un constante análisis de mi vida a la luz de las Escrituras, para que aquello que el Señor me muestra, yo pueda confesarlo delante de Él. Si yo confieso, Él me perdona y me limpia, y entonces la luz del Señor puede manifestarse en mi vida a través del poder de su Espíritu. Pero yo debo entender que mi necesidad es andar en Cristo, es permanecer en Cristo, es caminar en santidad con el Señor. A través de esa intimidad con el Señor, Él puede manifestar su poder en mi vida. La carne es opuesta a esto, por supuesto. Vamos a Gálatas capítulo 5 y recordemos lo que el Señor nos enseña sobre esto. Vamos a leer primero los versículos 16 y 17 de Gálatas 5, solamente para recordar esa lucha que existe, o esa oposición que existe entre mi carne y el Espíritu de Dios. Dice acá, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Miren, la iglesia de Corinto estaba llena de dones espirituales, dones de gracia, pero estaban viviendo en la carne. Esto, lejos de ser luz, estaba haciendo tropiezo. Lejos de ser para edificación, estaba siendo para mal testimonio. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, ¿sí? Y leamos acá el versículo 34. Vean cómo el apóstol Pablo se los hace ver. 1 Corintios 15, versículo 34. Dice lo siguiente, 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Como hablamos en el capítulo 5, esta iglesia había tolerado el pecado. Estaban envanecidos. Creo que aquí es donde tenemos que ir uniendo todo, ¿verdad? Lo que hasta ahora hemos visto. Ellos estaban envanecidos y ese envanecimiento les había llevado, primero, a tolerar el pecado sin confesarlo. Es decir, los había cegado en cuanto a las cosas que realmente eran la voluntad de Dios. Y segundo, los había llevado a enaltecerse. Sus corazones estaban tan enaltecidos que ya no estaban dispuestos a escuchar la reprensión que por medio del apóstol Pablo Dios les estaba trayendo. Gracias a Dios se volvieron al Señor. En 2 Corintios estudiaremos eso. Pero la idea ahora es entender que mi vida debe estar completamente en las manos del Señor. Que yo no puedo andar en la carne y pretender que el fruto del Espíritu se manifieste en mí para ser un testigo de Cristo. A ver, no está en nosotros, está en Cristo, y esto requiere que Él tenga control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, que yo ande en luz y camine con el Señor, confesando mi pecado cuando Él me lo muestra. Si yo retengo, esto estorbará en vez de edificar. Así es que Dios anhela que cada uno de nosotros primero medite en esto. ¿Estoy realmente andando en el Espíritu? ¿Estoy viviendo en esa intimidad con Cristo? ¿Permaneciendo en el Señor constantemente? ¿Confesando el pecado cuando Dios me lo muestra a través de su palabra? ¿Es este mi andar en el Señor? ¿O estoy consciente de que hay algo fuera de la voluntad de Dios en mi vida? Que hay pecado en mi vida.
y yo simplemente no lo quiero arreglar. Esto estorba por completo la obra del Señor. Estorba por completo aquello que Él quiere realizar en mí y a través de mí. Esto hace que entonces, como miembro de ese cuerpo de Cristo, yo esté, de cierta forma, enfermo. Y esto puede traer dolor a todo el cuerpo. Esto es lo que nosotros debemos entender en un pasaje como en 1 Corintios 12, cuando empezamos a hablar de estos dones espirituales. Entonces, es bien importante entender que es necesario crecer en esa comunión con el Señor, en esa gracia de Dios, viviendo en intimidad con Cristo, para que entonces Él pueda manifestarse por medio de aquel que Él ha puesto en mí a través de su Espíritu. Siempre debemos entonces ver el plan de Dios en cuanto a los dones espirituales como ese plan para el crecimiento del creyente, para la edificación del cuerpo. Esa unidad, esa madurez, ese desarrollo del creyente son su voluntad, y esto lo hace Él a través de los dones que ha dado a sus hijos. Si nosotros anhelamos esa libertad del Señor para usar nuestras vidas de esta manera, debemos andar en santidad. Es algo que no podemos perder de vista. Vamos de regreso a Efesios capítulo 4, pero ahora vamos a leer el versículo 13. Fíjense cómo el Señor nos dice qué es lo que Él anhela producir a través de lo que Él nos ha concedido. Versículo 13 de Efesios 4 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él anhela que lleguemos a esa unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, es decir, que maduremos. Eso es su propósito, que crezcamos, que vayamos siendo cada vez perfeccionados. Y esto no quiere decir sin error, ¿verdad? Quiere decir completos. Él quiere llevarnos hacia esa madurez en la cual Él tenga plena libertad de usar nuestras vidas conforme a su voluntad. Ese es su plan. Y antes que nosotros busquemos de alguna u otra manera el desarrollo de aquel don que Dios ha puesto, o aquellos dones que Dios ha puesto en nosotros, debemos entender que antes de esto Dios nos llama a vivir en santidad, a caminar con el Señor y dejar que entonces sea Él el que toma control. Ahora vamos a regresar a 1 Corintios 12 y vamos a continuar con nuestro pasaje, ¿sí? Creo que esto que les estoy compartiendo a mí se me hace muy importante por los días en los que hoy vivimos, en donde muchas personas, a pesar de que aparentemente manifiestan algún don sobrenatural, llamémoslo, ¿sí?, sus vidas no reflejan una vida de santidad. Ahí nosotros debemos meditar en esto y realmente pedirle a Dios su dirección para saber si esto que estamos viendo proviene de Dios o no. Hay mucha falsedad en nuestros días y no podemos olvidar esto. Hay mucha falsificación, muchas doctrinas que no provienen del Señor. Y vamos a ir viendo algunas de estas cosas en esto que vamos a leer en los siguientes versículos. 1 Corintios 12, vamos a leer del 8 al 10, en donde Dios nos dice lo siguiente: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bueno, él acá nos está dando una lista de algunos dones espirituales. Les digo algunos porque tanto Romanos como Efesios también contiene una lista de dones espirituales que no son los mismos. Y lo que él está mencionando acá, evidentemente es lo que estaba pasando en Corinto. No debemos sacar todo este pasaje del contexto. Estamos hablando de la iglesia de Corinto en el primer siglo y todo esto que ellos, que el apóstol Pablo les está mencionando, era parte de su vida en Cristo. Entonces, antes de ver cada uno de ellos, yo quiero hacerles ver que el apóstol Pablo hace 3 divisiones cuando da esta lista, y esto lo entendemos debido al cambio de palabras que él utiliza. Vamos a volverlo a leer y les voy a ir indicando. Versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, aquí él está usando una palabra griega que es anglos y significa otro del mismo género, eso es lo que significa. Entonces dice: a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, es decir, anglos, palabra de ciencia según el mismo Espíritu,
a otro, aquí él usa otra palabra griega, es héteros, que significa otro de distinto género. Él está haciendo una separación. Lo primero que está diciendo es espíritu de sabiduría y palabra de ciencia están en ese mismo género. Luego dice a otro, ese es héteros, fe por el mismo espíritu, y a otro, ese es anglos, es decir, del mismo género, dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro, sigue siendo el mismo género, el hacer milagros, a otro, sigue siendo el mismo género, profecía, a otro, sigue siendo el mismo género, discernimiento de espíritus, a otro, este es héteros otra vez, aquí hace una tercera división, y dice, diversos géneros de lenguas, y a otro, ese es el mismo género, interpretación de lenguas. Así es que tenemos una división triple, ¿verdad? Según él mismo nos está indicando a qué género, o que son de lo mismo, eso es lo que significan estas palabras. Él hace entonces aquí 3 divisiones. Ahora, ¿por qué es esto significativo? Yo creo que sí lo es, y vamos a irlo viendo en estos versículos. Entonces, cuando él nos habla de esto, él empieza diciéndonos, el versículo 8, regresemos, los primeros 2 que tenemos en esa división, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿A qué se refiere esto de palabra de sabiduría? Miren, podríamos sacar muchas conjeturas, pero creo que es importante que entendamos que las Escrituras deben ser interpretadas con las mismas Escrituras, ¿verdad? Y es ahí en donde nosotros podemos tener algo seguro, cuando nosotros vamos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hemos estado estudiando en 1 Corintios y el apóstol Pablo se está refiriendo a los mismos creyentes. Vamos al capítulo 1, versículo 18 y leamos lo que dice este versículo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice lo siguiente, 1 Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué leemos este versículo? Porque una de las cosas que estaba él viendo en esta iglesia de Corinto es que el testimonio de Cristo, la palabra de la cruz es el evangelio de Jesucristo. Era una locura para aquellos que buscaban sabiduría. Y como lo vimos en su momento, había un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. La sabiduría de Dios es aquella que resuelve el conflicto de la eternidad del hombre, aquella que resuelve el conflicto del pecado del hombre, que resuelve los problemas más profundos del corazón del hombre. La sabiduría del hombre jamás puede hacer esto, la de Dios sí. Y todo empieza con el mensaje de la cruz. Cuando el Señor nos dice acá en este versículo 8 por medio del apóstol Pablo, estas palabras, ¿no? Palabras de sabiduría, no podemos más que pensar en esa sabiduría de Dios que guía a los hombres a la salvación en Jesucristo. Ese es el camino de lo que Dios anhela. Y Dios está diciendo acá que hay ciertos dones o ciertos creyentes a los cuales Dios le ha dado ese don de palabra de sabiduría. Es decir, esa gracia de Dios de poder guiar a otros hacia Jesucristo. Esto no quiere decir que solo ciertas personas puedan hacer esto, ¿verdad? Debemos entender que no es así. Dios nos ha llamado a todos a ser testigos de Cristo, pero indudablemente Dios ha dotado a ciertos creyentes con la facilidad de poder comprender aquellas cosas que las personas pueden escuchar y ser guiados, por lo tanto, a los pies de Cristo. Cuando habla de palabra de ciencia, es un término completamente distinto, y esto hace más entender que puede guiar a la edificación de los creyentes. Es decir, el apóstol Pablo enseñaba de esta manera. Quisiera que fuéramos a 1 Corintios 15, por ejemplo, y viéramos en el versículo 51 lo que el apóstol Pablo les está enseñando a los creyentes de Corinto y también a nosotros por medio del Espíritu de Dios. Dice, 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo podríamos nosotros saber esto si Dios no se lo hubiera revelado por medio del Espíritu al apóstol Pablo y él mismo se lo hubiera enseñado a los creyentes en ese tiempo? Nosotros decimos, bueno, está en 1 Corintios 15, 51, pero debemos entender que estos creyentes no poseían el Nuevo Testamento. Y entonces no había una facilidad para escudriñar las Escrituras como nosotros lo tenemos.
Es por eso que en ese tiempo la revelación de Dios venía a través de estos dones que traían tanto palabra de sabiduría como palabra de conocimiento. Ahora, miren, muchas de estas cosas que nosotros leemos acá, debemos entender que Dios sigue usando sus dones a través del Espíritu, pero según el tiempo que vivimos, Dios ha ido dando dones para la edificación del cuerpo de Cristo y la salvación de las personas, conforme a aquello que Él nos ha concedido. Hoy nosotros tenemos las Escrituras y esto tiene que hacer una gran diferencia en la manera en la que nosotros abordamos un tema como este o tan solo lo entendemos. Pero estos dones, sin duda, Dios puede seguirlos dando con toda libertad a cada uno de sus hijos. Ahora vamos a pasar a los siguientes que están en el versículo 9 y aquí nos vamos a detener un poco. Los versículos 9 y 10 los vamos a leer juntos. Dice: a otro, fe por el mismo Espíritu. Esta fe no es una fe salvadora, es distinto el término que se utiliza y el sentido que el apóstol Pablo le da. Esto habla más de una fe para hacer portentos milagrosos, es decir, cosas sobrenaturales. Luego dice: y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, ya vamos a hablar de esto. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus. Vamos a detenernos allá. Estos son los que están en ese mismo grupo que el apóstol Pablo pues dividió o clasificó. A ver, esta fe, como les decía, no se refiere a una fe salvadora, sino aquello que de alguna u otra forma Dios concedía a los creyentes como un testimonio vivo de que la palabra que ellos estaban entregando provenía de Dios. Creo que nosotros hablamos de esto anteriormente y vamos a volver a leer Hebreos capítulo 2 para entender cómo era que Dios hacía todo esto. Hebreos capítulo 2, leamos acá los versículos 3 y 4 de Hebreos 2, en donde nos habla acerca del testimonio de la salvación. Hebreos 2, versículos 3 y 4, nos dice lo siguiente, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y prestemos atención a esto, dice: la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro y Juan llegaron a aquella puerta, la hermosa, en el templo? Había ahí un paralítico. Él estaba pidiendo dinero. Ellos no le preguntaron: ¿crees tú? No le preguntaron: ¿has confesado todos tus pecados? No tenía nada que ver. ¿Por qué les digo esto? Porque no tenía nada que ver con la fe del cojo, ni tampoco con la confesión de sus pecados. Pero Pedro le dice: en el nombre de Jesucristo, levántate. Y ese paralítico se levantó y brincaba de felicidad al ver el poder de Dios en su vida. Los apóstoles tenían ese poder de Dios. Dios se los concedió. Ese don de sanidades estaba en ellos. Ese don de milagros estaba en ellos. Esto es algo completamente distinto a lo que nosotros hoy vemos que ciertas personas pretenden manifestar como este tipo de dones sobrenaturales. Cuando Dios obraba de esta manera, Él lo hacía de forma inmediata y de forma completa. Es bien importante que nosotros entendamos esto. Si nosotros vamos a Mateo 21, recordemos este pasaje que el Señor Jesucristo enseñó, Mateo capítulo 21, leamos acá el versículo 21. Y vamos a hacernos una pregunta al ver esto. Mateo capítulo 21, versículo 21. Fíjense lo que dice. Dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Alguna vez han visto ustedes que un monte se ha echado en el mar por la fe de una persona? A ver, yo no estoy dudando del poder de Dios, ¿verdad? Por supuesto que yo creo en el poder de Dios. Por supuesto que Él es Dios y Él puede hacer milagros. Y por supuesto que lo sigue haciendo. Es solo que debemos comprender que estos dones que Dios confirió a los creyentes en el primer siglo son algo distinto a lo que nosotros hoy vemos como supuestamente estos dones. Es algo completamente distinto. Eran para la edificación del cuerpo de Cristo. Eran para que aquellos que no conocían a Cristo vinieran a los pies de Cristo. Era un testimonio de lo que Cristo estaba haciendo en la vida de aquellos que vivían con fidelidad para Él.
Pero todo esto que nosotros estamos leyendo es algo que tuvo lugar en ese tiempo. Nuevamente, yo no les digo que Dios no pueda sanar. Por supuesto que Dios puede sanar, pero hay algo muy distinto en este don de sanidad. Pedro lo tenía, Pablo lo tenía. Y como vimos anteriormente, vamos a Hechos 9, recordemos ese pasaje que vimos en nuestro último estudio, solo para ver un ejemplo, ¿no? Hechos capítulo 9, leamos los versículos 32 al 35, lo habíamos visto en la vida del apóstol Pedro. Dice lo siguiente, Hechos 9, 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo, Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, fíjense lo que dice, se convirtieron al Señor. Esto fue un testimonio tremendo de que el mensaje de Jesucristo era verdadero, era el mensaje del Señor. El Señor lo permitió así, en ese tiempo lo permitió así. ¿Quiere decir que Dios ya no sana? Dios hace su voluntad. Y si Él desea sanar, Él lo hace. Solamente que debemos entender que hoy hay muchas personas que reclaman ser sanadores milagrosos, pero que esto no es la voluntad de Dios. Es algo muy distinto a lo que nosotros leemos en las Escrituras. Además de esto, yo quiero que entendamos lo siguiente. A lo largo de las Escrituras vemos un avance en ese trabajo de Dios dotando a sus hijos para el servicio del ministerio. Y si nosotros vamos a Hechos capítulo 28, vamos a leer acá los versículos 8 y 9 de Hechos capítulo 28, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo tuvo este don de sanidades. Es lo que nosotros leemos acá. Hechos capítulo 28, versículos 8 y 9. Dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Dice el 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. A pesar de que la palabra sanados realmente significa tratados, es diferente a lo que hizo con el padre de Publio, entendemos que Dios le había dado esa gracia, ese don al apóstol Pablo, para que él pudiera también sanar en el nombre de Jesús. Pero vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 20, y vamos a leer lo que el mismo apóstol Pablo escribe a Timoteo en esta última epístola, ya cuando él está cercano a su muerte. 1 Timoteo, capítulo 4, en el versículo 20, él dice lo siguiente, él dice, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. A veces quizá pasamos muy rápido por esto, ¿no? Pero él dice en este versículo, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y uno podría decir, Pablo, ¿y por qué no le sanaste a este hombre? Si era parte útil y necesaria en el ministerio de Cristo. Es algo que nosotros vamos viendo en las Escrituras. Hay ciertos dones que a lo largo del ministerio, aún de los apóstoles, fueron disminuyendo, como este. ¿Sigue Dios sanando? Por supuesto que Dios sigue sanando, pero Dios nos da una instrucción muy diferente. Vamos a ir a Santiago, capítulo 5, y vamos a ver lo que Dios nos dice acá con respecto a esto. Santiago, capítulo 5, nos da una instrucción muy sencilla y muy directa, y vamos a leer algunos versículos. Sí, vamos a leer desde el versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 16. Dice lo siguiente, Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ahora, este afligido habla de pruebas en su vida, no habla de enfermedad, ¿verdad? Habla de pruebas, pero dice lo siguiente, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Luego dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No hay sanadores, como muchos pretenden. Es Dios el que sana, y Dios nos llama a orar. Cuando nosotros oramos, Dios hace su voluntad. Si Él decide, sana al enfermo. Si Él no decide hacerlo, no lo sanará.
Él es soberano para decidir sobre esto. Nuestro llamado es a orar y de esperar que Dios decida conforme a su voluntad. Yo he visto cómo se ora por enfermos que han sanado y he visto cómo se ora por enfermos que han terminado muriendo. ¿Cómo podemos diferenciar por qué Dios hace una cosa y la otra? Simplemente debemos entender que Dios es soberano y en su plan Él hace su voluntad. Por eso es que debemos entender que hoy existen muchas falsificaciones y debemos ser muy cuidadosos en cuanto a esto. ¿Nunca se han preguntado por qué un sanador milagroso no visita los hospitales en vez de organizar una campaña de sanación en la cual pide dinero? Son cosas que debemos preguntarnos. La Biblia nos llama a escudriñar. Y muchos dicen no debemos juzgar, pero no es esa la enseñanza del Señor. Él nos llama a que discernamos, a discernir, esa es la palabra, a discernir entre aquello que proviene de Dios y lo que no. No debemos cerrar nuestros ojos y creer todo lo que nosotros escuchamos. Debemos ir a las Escrituras y a través de ellas escudriñar lo que realmente es la voluntad de Dios. También la encontramos en el versículo 10, si regresamos a 1 Corintios 12, encontramos la palabra milagros, ¿verdad? Esta era una muestra sobrenatural del poder de Dios, no estaba limitado solamente a las sanidades. Estos hombres hacían milagros, ¿no? Es algo que, nosotros creo que entendemos muy mal esto, porque un milagro es algo completamente sobrenatural, ¿verdad? Uno podría decir, es que nuestra vista es un milagro. Eso no es un milagro, esa es, digámoslo de esta manera, creo que es difícil definirlo, pero podríamos decir la provisión ordinaria de Dios en su diseño de la creación. Pero no es un milagro. Un milagro es algo completamente maravilloso que viene de parte de Dios sin ningún tipo de explicación en el momento que Dios decide hacerlo. A veces decimos, encontré parqueo y fue un milagro. No, tampoco es un milagro, ¿verdad? Es solamente que tenemos un muy mal uso de estas palabras muchas veces, pero esto da lugar a que haya mucha confusión. Creo que Dios sigue haciendo milagros, por supuesto que Dios sigue haciendo milagros, ¿verdad? Pero no a través de personas que tienen el don de hacer milagros. Mi esposa vivió un tiempo en un país de África y una de las cosas impresionantes que en algún momento veía es que se reunían en las iglesias a orar para que lloviera. Y el gobierno del país daba un día de oración a los musulmanes, un día de oración a los animistas y 3 días de oración a los cristianos. Porque él decía, cuando los cristianos oran, llueve. Dios sigue haciendo milagros a través de su iglesia, pero no hay alguien que haga milagros, como muchas veces quieren reclamarlo, porque está en ellos. El poder proviene de Dios. Y Dios nos llama a orar. Y a través de la oración, todo su poder puede ser derramado para glorificar su nombre. Es así como nosotros lo debemos entender. Entonces, nuevamente regresemos al versículo 10 de 1 Corintios 12. Dice, el hacer milagros. Luego dice, a otro profecía. Este don de profecía en el Nuevo Testamento, a pesar de que en algunos momentos se manifestó como determinando lo que alguien viviría, debemos entender que es muy diferente a lo que nosotros hoy vemos llamado como profecía. No tenía que ver tanto con la declaración de los hechos futuros, sino más bien con la declaración de la revelación de Dios, entregando exhortación, instrucción o advertencias que provenían directamente del Señor. Vamos a 1 Corintios 14 y leamos el versículo 3. Fíjense lo que dice. Hablando de este don de profecía, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y lo hacía, ¿por qué? Porque no podía agarrar la Biblia. Es que es algo que nosotros debemos comprender. Hoy en día hay muchas personas que se llaman a sí mismos profetas y andan por ahí diciéndole a la gente lo que es la voluntad de Dios para la vida de ellos. ¿Saben qué es lo que esto causa? Aleja por completo a los creyentes de las Escrituras. Pareciera ser que el creyente no necesita de las Escrituras, tampoco necesita de la oración. Solo necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer. Este es uno de los errores más graves que hoy vemos dentro del cristianismo, porque aleja a los creyentes de una búsqueda de intimidad con Cristo que le puede llevar a la confesión de sus pecados y por lo tanto una vida de santidad.
Es terrible lo que sucede hoy en día y debemos aprender a diferenciarlo. Ahora, este don de profecía, como vemos, y lo vamos a estudiar a fondo cuando veamos el capítulo 14, junto con aquello que en ese momento se le llamaba el don de lenguas, es muy distinto a lo que hoy vemos también, ¿verdad? Pero lo vamos a estudiar más cuando veamos el capítulo 14. El siguiente don que menciona, vamos al versículo 10 de 1 Corintios 12, es discernimiento de espíritus, ¿sí? Ese discernimiento de espíritus tenía que ver con diferenciar aquello que provenía de Dios y aquello que era falso. ¿Por qué es esto necesario? ¿Por qué era tan necesario? ¿Y por qué Dios nos llama a escudriñar todo a la luz de las Escrituras hoy? ¿Por qué debemos entender que hay un enemigo que quiere equivocar, que quiere confundirnos, que quiere engañarnos? Vamos a leer dos pasajes. El primero está en 2 Corintios capítulo 2. Leamos acá el versículo 11, 2:11 de 2 Corintios. Dice lo siguiente. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él sigue realizando sus maquinaciones para llevar a las personas a la confusión y al engaño. Él es un engañador. Vamos al capítulo 11 de 2 Corintios. Capítulo 11, aquí vamos a leer dos versículos. El primero está en el versículo 3. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Fíjense cómo el apóstol Pablo les decía a estos corintios lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y por supuesto que cuando él dice la serpiente no se refiere al animal, ¿verdad? Sino se refiere a aquel que estaba detrás de la serpiente. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta frase, sincera fidelidad a Cristo, el original se parece más a esa sencillez y pureza para Cristo, ¿no? Pero esa es la idea. La idea es que hay un engañador y que ese engañador utiliza sus estrategias para desviar el corazón de las personas detrás del error. Hay muchas personas hoy que se encuentran, digámoslo de esta manera, decepcionados de Dios. ¿Creen ustedes que Dios puede fallarle a alguien? Él no lo hace. Muchas personas que se encuentran en esa posición están decepcionados de aquello que Dios nunca dijo, porque se les ofreció algo que Dios nunca dijo. El engaño del enemigo tiene a muchos con el corazón en contra de Dios debido a este tipo de confusión. 2 Corintios 11, ahí estamos. Vamos a leer el versículo 15. Fíjense lo que dice. Así que no es... Bueno, quizá para entender vamos a leer desde el versículo 13. Dice lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La idea es comprender. Hay mucha confusión, hay mucho engaño del enemigo dentro de los círculos cristianos. Por eso es que Dios nos llama a profundizar en las Escrituras, a escudriñarlas y buscar esa vida en intimidad con Cristo que nos lleve a comprender lo que realmente proviene de Dios. Dios nos dio claves para esto. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4 en el versículo 1. Más que una advertencia, podemos observar en ello algo que Dios nos dejó para comprender o para discernir. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Él nos dice acá lo siguiente. Fíjense, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa deslizarse, ¿verdad? Es como un barco que va en su rumbo y el viento sopla y lo lleva a la deriva. Esa es la idea, es deslizarse del rumbo. Es decir, empieza caminando en la senda correcta y termina desviándose. Y dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es algo fuerte, ¿verdad? Y muchas veces no nos gusta verlo así. Pero Dios nos da la gracia a través de su Espíritu de discernir por medio de las Escrituras. Y lo que Dios anhela es que nosotros, por eso, vivamos en esa intimidad con el Señor a la luz de Cristo. Vamos a 1 de Juan capítulo 4 ahora. Y leamos acá en 1 de Juan 4 los versículos 1 y 2. Fíjense cómo el Señor nos presenta esto. Y aquí es donde nosotros debemos entender que Dios sí nos llama a juzgar. Quiere decir, no a condenar, pero sí a discernir. Esa es la palabra juzgar
En el Nuevo Testamento, juzgar significa discernir en muchos pasajes, como lo estamos viendo acá. Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Esa palabra es juzgar. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ese es el principio que el apóstol Juan nos da, pero también nos dice, probad los espíritus. Así es que debemos entender, hoy el Espíritu Santo nos guía por medio de las Escrituras a discernir la doctrina que proviene de Dios. Ahora, en esto también tenemos que contemplar una gran necesidad. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, vamos a seguir aquello que alienta nuestro deseo. Esto es bien importante entender. Una de las cosas que el apóstol Pedro dice cuando habla de los falsos maestros, él dice que los engañan según las concupiscencias de la carne, es decir, según el deseo carnal que existe en la persona. Quiero ponerles un ejemplo muy sencillo. Toda mi vida he anhelado ser rico, el mensaje de la prosperidad va a caer como anillo al dedo en mi vida, ¿verdad? Esa es la idea. Si yo quiero hacer mi voluntad, me voy a confundir. Pero si yo quiero realmente someterme al Señor, Él me va a dar dirección. Fíjense lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 7. Vamos a Juan capítulo 7 y leamos acá el versículo 17. Dice Juan capítulo 7 en el versículo 17 lo siguiente. Ahora, no olvidemos que Él está en medio de aquellos que eran los estudiosos del Antiguo Testamento. A pesar de que tenían muchos libros que eran interpretaciones, ellos conocían las Escrituras, pero fíjense lo que Jesús les dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto se lo decía a aquellos escribas y fariseos, que conociendo las Escrituras y las promesas de Dios acerca del Mesías, estaban empeñados en hacer su propia voluntad y no la de Dios. Y fallaron en reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Es así como Dios nos enseña y Dios nos dice, ¿realmente qué es lo que estoy buscando? Creo que vamos a detenernos acá, se nos acaba el tiempo. No avanzamos mucho, ¿verdad? Pero avanzamos un poquito. Y yo quisiera que nos quedáramos con esto en la mente. Habiendo tantas corrientes, tantas enseñanzas, tanta confusión, ¿realmente mi vida es una vida de la palabra? Si mi vida no es una vida de la palabra, cuidado. Puedo ser desviado por cualquier viento de doctrina, como Efesios nos enseña. Si mi vida no es una vida de la palabra, ¿cómo puedo entonces yo probar los espíritus si son de Dios? ¿Cómo poder diferenciar aquellas cosas que el Señor genuinamente está haciendo para la edificación de su cuerpo con aquellas que las personas solo están buscando para un beneficio personal? Pero regresemos un poco en nuestro estudio. La necesidad también es personal. Si mi vida no es una vida de la palabra, ¿cómo puedo vivir en intimidad con Cristo? Y si yo no vivo en esa intimidad con el Señor, ¿cómo entonces aquello de lo que Él me ha dotado por medio de la presencia de su Espíritu en mi vida puede ser usado para su gloria? Es ahí en donde nuestra necesidad más grande es comprender. Yo debo vivir en intimidad con Cristo. E intimidad con Cristo va a ser intimidad con su palabra. No buscando mi voluntad, buscando la de Él. Pero Él me va a guiar hacia esto, si yo me acerco con toda libertad a su palabra para dejar que Él gobierne mi vida. No olvidemos esto. Lo que Dios anhela es que por medio de su Espíritu nosotros seamos útiles en su cuerpo. Siendo útiles en su cuerpo, Él va a cumplir su plan. Pero también debemos entender lo siguiente. Si yo no soy útil en su cuerpo, Él va a seguir con su plan. Es solamente que yo me voy a perder de participar en este plan. Un hombre de Dios decía hace un tiempo, hay muchos creyentes en la repisa de la inutilidad, porque viven vidas sucias y no caminan con el Señor Jesucristo. Es algo que nosotros debemos meditar. Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros de un don de gracia para ser usados en su obra. ¿Estamos nosotros sirviendo a Cristo a la luz de las Escrituras? Es algo que debe quedar en nuestro corazón.
Pues vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos guíe en una oración y vamos a continuar este tema todavía por bastante tiempo. Vamos a orar, ¿sí? Pues Padre bendito, te queremos agradecer, mi Dios, por tu palabra y por la oportunidad que nos das de recordar, mi Dios, que nuestra mayor necesidad es que tú tengas absoluto control de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre, esa necesidad que tenemos de caminar contigo, de que nuestras vidas sean vidas de tu palabra, Señor. Que no pretendamos vivir para ti sin conocerte, sin amarte, Señor, sino que realmente nos permitas meditar en esto y recordar que tú, en tu gracia, a cada uno de nosotros, nos ves, Señor, como tus hijos, en quienes has puesto tu espíritu, a quienes has dotado de un don para glorificar tu nombre. Ayúdanos a ocupar esa posición que tú anhelas, mi Dios, dentro de tu cuerpo y a ser usados por ti en esa libertad de tu espíritu. Guíanos, Señor, a vivir caminando en intimidad contigo, Señor. Te lo pedimos todo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.